A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, empezando con mucha energía este nuevo programa de Una Nueva Conversación, programa número 215, agosto 29 ya de 2014, terminando agosto, pasando agosto ya, eso es muy bueno para muchos, y por supuesto saludar a todos los que están en sintonía de Radio Madrigal a través de las ondas radiales 99.5, como también a través de la señal online www.madrigalfm.cl. A ustedes, estimados auditores, les agradecemos que viernes a viernes nos siguen a través de esta larga historia ya que estamos reconstruyendo el Nancagua, los personajes, las instituciones, para recordar cómo fue este pueblo y cómo se vislumbra en el futuro también. Para eso es que invitamos a nancagüinos que llevan mucho tiempo y tienen mucha experiencia en distintas áreas. Para introducir a nuestro invitado, son las 7 de la mañana, despierto, es en 1988, escucho a mi madre, quien arregla el mundo con mi papá, quien ya casi parte a trabajar. Suena el último sorbo de té, mi padre sale y un escueto ya, que significa un chao a mamá, quien vuelve a la cocina a calentar la tetera. Siguiente tarea, hablar a los hijos, algunos duermen, otros ya despiertos, mira nuestra cama y nos alienta a levantarnos. Casi siempre me quedaba 5 minutos más, lo que frecuentemente me hacía correr hacia el colectivo donde terminaba de vestirme, anudar corbata, abrochar camisa, vestón encima, mochila al hombro. Cuando era principio de mes, el pago había que entregar. Apelábamos a la buena voluntad del conductor, a quien le pedíamos recibiera una parte de la mensualidad, ya que el mes no había sido muy bueno o alguna eventualidad escolar juvenil nos aquejaba. Siempre comprensivo, con una sonrisa nos entendía. No te preocupes, Diego, el próximo mes arreglamos. Con frecuencia dispuesto a esperar algunos minutos. Pasábamos a buscar al resto de compañeros, Fernando, José Luis y Jorge, que ya venía. Así emprendíamos el viaje hacia el colegio, hacia Santa Cruz. Al volante, don José Castillo, con quien hoy día estamos conversando. Vamos a empezar a conversar y por supuesto lo primero lo saludo. ¿Cómo está, don José? Agradecerle que esté con nosotros. Yo no sé si recuerda este pasaje de la vida, de aquellos tiempos cuando éramos estudiantes, y he tratado de escribir un poco cómo era la rutina que teníamos en ese tiempo. ¿Cómo está, don José? Bien, Diego, en primer lugar es saludarte, felicitarte por el programa, aquí en el programa, porque realmente es interesante que los auditores sepan que en Nancagua hay gente que realmente conoce el pueblo, pero al revés y al derecho, como decimos. Exacto. Así que en primer lugar saludarte y agradecer la invitación. Saludar también a mi familia, que siempre ha estado al lado mío, ¿no es cierto? Empezando por mi señora, ¿no es cierto? Mis hijas, mis nietos, mis hermanos, hermanas, nietos, sobrinos, todo eso. Y la segunda familia que tú sabes que tengo, porque si no después me reclama, dice, oiga, no nos saludaron. El grupo de la tercera edad Renacer, con quien tú sabes perfectamente pasamos unos días pero estupendo cuando nos juntamos. Claro. También saludar a personas que realmente han trabajado con nosotros, porque la tónica nuestra ha sido trabajar y trabajar siempre por las organizaciones. Me refiero a una persona que realmente ha trabajado con los adultos mayores en este caso. Un abrazo para Cecilia Pérez. Y también a una señorita que también nos ha ayudado, pero súper harto en todo lo que son los proyectos. Que es la señorita Lorena también. Y saludar también, que siempre tú sabes cuando estuvimos en campaña. Claro, pasamos por la parte política. Cuando pasábamos, ¿no es cierto?, por ahí, y me tocaba alguna intervención y decía yo, el perfume viene en frasco checo. ¿Cierto, verdad? Claro. Y creo que se ha cumplido, porque realmente nosotros siempre le decimos, nosotros es de los nuestros, solo falta que firme el registro, pero él se ha portado súper bien con nosotros, cual saludo muy gratamente a don Wilson Duarte Ravelo, alcalde de la ilustre municipalidad. Y también, Diego, si me permite saludar a 3 personas que realmente fueron las que yo esté trabajando en la locomoción colectiva, porque si a lo mejor sin ellos no habría sido. Fuéramos amigos,
y creo que seguimos siendo amigos, a don Gonzalo Silva, a la señora Coca y a Aníbal Valenzuela, que gracias a ellos, te digo honestamente, trabajo en la locomoción colectiva. Perfecto. Ahora lo que tú planteaste ahí, me dejaste como helado, ¿Así? que realmente no me acordaba No de se esos acordaba, días. claro. Hay tanta gente Sí. que realmente hemos transportado nosotros. Claro. Me ha tocado la ocasión, por ejemplo, te voy a colocar un solo caso. Tuve un problema yo aquí en Rancagua con el agente del Banco Estado. Ya. Fui a solicitar que acaso podía abrir cuenta corriente. Mm. Me dijo, no, usted no puede. Ya. Y yo en mi trabajo llevaba de San Fernando a Santa Cruz el agente del Banco de Santa Cruz. Ya. Y le expliqué el tema, me dijo, a ver, lo vamos a ver. Y un día me dice, oye, señor Castillo, me dijo, está listo para que vaya a firmar su cuenta corriente. No le puedo creer. Así de simple, imagínate. No en mi tierra, sino que en otro lugar. Nadie es profeta en su tierra. Así es. Esto es la anécdota, viejo. Muchas gracias. Don José, partiendo ya con la conversación, primero, nancagüino desde siempre. Desde Oye. siempre, prácticamente fuera, estuve solamente 3 años Ya. que estuve en Marchihue Ujú. y los años de escolaridad, que por lógica salía de acá, llegaba, regresaba acá y estuve más o menos como unos 6 meses en Valparaíso, Ujú. que hay una anécdota cuando fui a dar examen a la Infantería Marina, Ah. ahí me echaron para afuera por malo. Ya. Ah, ya. En el Ya. primer examen me echaron para afuera porque tenía los pies planos. Ah, Así ese de tiempo, simple, claro, claro. ya, no había posibilidad. No había posibilidad. Pero Ya. el que me había llevado era mi hermano. Ujú. Porque mi hermano había ingresado. Él, Mm. tú sabes que nosotros actuábamos en la banda instrumental acá en Nancagua. Ya. Entonces a él le sirvió muchísimo eso. Entonces claro. se hizo de contacto con los jefes que tomaban los exámenes. Y al próximo año habló con ellos y le dijo cómo lo podíamos arreglar para que yo entrara. Ya. Y ellos le dijeron, mira, lo que tiene que hacer es muy fácil. Cuando camine, que trate de levantar el empeine y no se va a notar. Ya. Cuento hecho, ni un problema. Pero bueno, empezamos ese año 560 alumnos dando examen y tenían que quedar 30. Wow. Entonces nos tomaban el examen en la mañana y en la tarde. Claro. Hicieron unos pocos para afuera, sí. Así va. Cuento corto, al final quedábamos 60. Entonces Ya. yo ya me creía adentro. Ya. Y nos llevaron a un gimnasio, nos hicieron desvestirlo, Claro. 2 vueltas trotando, nos examinaba un doctor y un dentista. Ajá. Me encontraron soplo corazón y para afuera. O sea, ni por anga ni por manga. Por ningún lado. Don José y su familia, sus papás, su mamá, la señora María, de acá en Nancagüino, desde siempre. Mire, mi padre, ahí también tiene una anécdota mi padre. Mi padre eran, ¿tú sabes cómo eran los padres antiguos? Como fuimos nosotros a lo mejor, Claro, tal vez. claro. Equivocadamente no lo sé. Ya. Pero éramos muy estrictos. Mm. Y eran estrictísimos. Claro. En el caso de mi padre, por ejemplo, él tuvo que arrancarse de la casa. Ya. Lo dejaron cuidando la casa y en el sitio tenían, como tú sabes, gallinas, patos, Claro. chanchos, de todo un poco. Claro. Y él se puso a jugar y se echaron los chanchos al jardín Ya. y le comieron todo lo que tenía en el jardín. Entonces, ¿qué esperaba él cuando llegara su padre? La mansa fleta. Po. Y dijo, chabolín nomás. Y pescó su, esperó. pescó No sus esperó. monitos, nada, pescó sus Ya. monitos y partió. Igual como lo hice yo. Ya. Así. Aunque no lo creas. No le puedo creer. Buena anécdota, Sí, mire. sí, pues, sí, mi Ya, padre, claro. tú la conoces, pues. Sí, por Estricta, supuesto. pero total, pues. Claro. Yo era igual que, peor que las mujeres, pues. Ya. Si a mí me iban a pedir permiso, me daba y tenían que llevarme y traerme. Pues. Ah, ya. Entonces, para poder salir a trabajar, cuando ya terminé la escuela industrial, tuve que trabajar con la señora Ida, que a lo mejor me está escuchando la señora Ida, que fue Ya. mi cómplice. Ah, ya, claro. Arreglé la maleta, la traspasé para el lado, y cuando trabajaba el tren de los estudiantes, ¿te acuerdas el día domingo? Ya, sí, El claro. tren de los estudiantes me llevó y un amigo tuyo. Nada más y nada menos que fuimos compañeros de colegio, fuimos dirigentes en la escuela industrial, tu amigo Juan Palma. Ah, El mire, mío. ¿qué me dice? Así de simple, así. Así se ha ido construyendo. Bueno, Nancagüino desde siempre. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene de Nancagüino? Entremos en el colegio primero. A ver, entré por el colegio. En el colegio tengo muy gratos recuerdos de la señorita Consuelo, Ya. que cuando pinchaba con mi padrino, que fue mi padrino después de matrimonio con el señor Ya. Oscar Rivera, que si me está escuchando también debe saberlo. Ya. ¿verdad? Ya. Y el señor Quintero, Ya. director, ¿no es cierto? Ujú. Muy buenos con nosotros. Y teníamos algo que era súper importante y que hoy día no se ve. Mm, Tú sabes perfectamente, nosotros antes usábamos las hojotas. ya.
Claro, usábamos Claro, la hojota y claro. partíamos con la hojotita, a veces nos poníamos en los charcos cuando había nieve en el tiempo de invierno, a reventar, ¿no es cierto?, todo el hielo que había, Ya. llegábamos con los pies colorados a la escuela, llegamos. Y eso sí que mi madre fue pero súper estricta en ese sentido, nosotros no faltamos nunca al colegio. Ya. Fuera como como fuera, teníamos que ir al colegio. Lluvia, frío, Lluvia de todo. calor. Ya. De todo. Y ahí nosotros tenemos muchas cosas bonitas, por ejemplo, cuando con el padrino, que era mi profesor, Oscar Rivera, Ujú. tuvimos un año que dijimos vamos a juntar fondos para salir de estudio Ya. y nos pusimos un año a hacer volantines. Hicimos una exposición de qué volantines. bonito, La ya. sala completa con, qué sé yo, con ventiladores para que los volantines flotaran, qué sé yo. Era Claro. súper encachado y ganamos cualquier plata y con eso salimos. Y eso ustedes lo hacían todo, obviamente, manual. Manual, Claro, todo manual, con nada. los tirantes, como... Veíamos, por ejemplo, aquí donde tenían esas cañas para poder cortarlas con los cuchillos, hacer las varillitas, esas Claro. y todo eso. Era entretenido, pero... Había más trabajo manual, había más participación, yo creo también, no como ahora. ¿Cómo lo ve usted eso, don José? Me preocupa, Ya. me preocupa, te digo sinceramente, Diego, que me preocupa y soy un crítico. Y que me perdone que si realmente soy crítico con los estudiantes de hoy día, porque realmente se terminó esa mística de responsabilidad que tenía como estudiante. Ya. Lamentablemente es así. Entonces ahora nos preocupamos de qué? De que si no nos tiene furgón, no vamos a clase. Si no nos tiene un buen calzado, tampoco vamos a clase. Y así, pues entonces vamos haciendo puras exigencias. Pero a veces los compromisos que tenemos como estudiantes no los cumplimos. Claro. Lamentablemente es así. Lo Yo que me creo- preocupa mucho. Yo creo que los que estamos en el mundo de la educación, que no está mal, los derechos que tienen los alumnos, pero también yo creo que los deberes han ido quedando... Se han perdido. Y con las generaciones antiguas como las nuestras, ciertamente que había un compromiso, había un respeto también mayor, creo, frente Tremendo. a las autoridades del colegio, cualquiera está fuera. Ustedes eso lo vivían en el colegio. No, nosotros lo diríamos. Yo te voy a contar una anécdota que me parece que alguien se la ha contado también. Ya. ¿Cómo serían de estrictos nuestros padres? Una vez a mí me dieron la fleta 3 veces. Mi madre, que me está escuchando, Le mandaba un cariño, que sí. está en Curaco y tengo que ir a buscarla enseguida. Ya. Mira, me castigó por una falta que cometí. Ujú. Y yo les contesté miércoles. Diablos. Segunda fleta por contestarle. Entonces ya como le digo, y me voy a mandar cambiar de la casa. Pesca el cinturón y me dice, te mandáis cambiar mi... Con la mano lo digo. ¿Ah? Así es simple, 3 Así era, veces. claro. Así era. O sea, había un compromiso también de la familia con el proceso educativo de los hijos. Totalmente. Un apoyo al trabajo que hacían los colegios. Porque de pronto no es una generalidad, pero se ve, don José, en la actualidad que de pronto se llama al apoderado y no digo que es generalizado, pero suele pasar que la reprimenda no va para el alumno, sino que es para el colegio o el profesor el que no está haciendo bien el trabajo. Han cambiado los tiempos. Sí, mucho, mucho. Y resulta que, como tú dices tú, que esa responsabilidad real de escolaridad, como que se la entregamos todos los padres hoy día, porque dicen, depende cómo sean los padres en la casa, cómo lo enseñan en la casa, Ya. llegan al colegio. Ah, Entonces, no hay ningún, digamos, incentivo en el sentido de decirle que el profesor también tiene que desarrollar su labor como corresponde. también, por supuesto, Claro. responsabilidades compartidas. Exactamente. Pero que ahí tenemos que realmente a lo mejor se puede dar las dos cosas. La responsabilidad entre apoderado y profesor, pero como decías tú, la responsabilidad del alumno, lamentablemente. Es que antes se veía eso, yo creo, porque uno cuando Sí. había un compromiso de la familia, pero bueno, es un tema que yo creo que Es da para largo. da para mucho, pero mucho. para mucho. Lo quiero llevar, don José, al pueblo antiguo suyo, el tiempo colegio, la plaza, los negocios. ¿Qué recuerda? Que ya no están ya. por ¿Qué no distintas puedo circunstancias? recordar? Pues digo, Claro. imagínate cuando estudiábamos nosotros, que yo empecé estudiando en la escuela parroquial. Ya, Y claro. tú sabes perfectamente que antes de entrar a clase había que persinarse y había que rezar. Ajá, Claro. Y los profesores eran súper estrictos. yeah. En el caso personal, yo era malo para la matemática. Mm. Y me acuerdo siempre que para la Pascua me regalaron esos tableritos que daban con pelotitas para contar. Los abanicos. Y mira lo que son las cosas. Y cuando egresé de la escuela industrial y di el bachiller, quedé en lista de espera para estudiar pedagogía en matemáticas. Las vueltas de la vida. La vuelta de la vida, claro. Qué Lamentablemente increíble. por hechos económicos Claro, no pude más seguir difícil. estudiando en la universidad porque resulta que pasó lo siguiente. Yo estaba en lista de espera cuando yo fui a saber el resultado. Entonces me dijeron, tienen 5 días para inscribirse los que están ya aptos. Ya. Venga tal día y ahí vamos a ver. Usted está en primera instancia. Fui ese día y lo habían postergado por 5 días más. Ah,
Y fui por segunda vez y lo habían postergado de nuevo, le habían dado prioridad a los que estaban. A los que estaban Y ahí más. dijimos, no, realmente las plazas no alcanzaban No para eso, no pude cantar. seguir. En otros tiempos, Eran difícil otros también. tiempos, Hoy muy día difícil, muy difícil. hay más. ¿Y el centro cómo era? ¿Qué recuerda del centro? ¿Los negocios? Del centro. ¿Quién no va a recordar a don Emilio Latraz, por ejemplo? Claro, ¿No ya. es cierto? Ajá. Un personaje en Nancagua, ¿no es Sí. cierto? Las señoritas Vitores, Mm. Memo Vitores, Claro ¿cierto? que sí. Cuando pasaba la gaviota con los chanchos, las gallinas, los patos Ya. arriba, ¿no es cierto? Y se paraba aquí en el centro de Nancagua, donde está ahora la panadería, la panificadora, que Ya. era, ahí no estaba el club social. El club social. El ya. club social, ¿no es cierto? Ya. Ahí estaba, ¿no es cierto? Y ahí paraba la Vico, qué sé yo, y todos los que subieron. Era una fiesta, Una fiesta esa cuestión. Ya. ¿Cómo no recordar los caminos que la mayoría pues, eran casi todos de tierra? De tierra. Ajá. Cuando nosotros, por ejemplo, en la calle 21 de Mayo, ahí que era de tierra, y armábamos las pichancas en la tarde con las pelotas de sapo y de cuchayuyo. Dura la Ay, diabla. dura. Y cuando no jugábamos la pelota, cabito bronce. Ah, claro, eso era Cabito el cabito bronce. Ay, claro. qué la escoba nomás. Sí. Hasta los dientes perdíamos a veces. Lindo el pueblo, ¿lo recuerda usted? Lindo, yo creo que muy grato y realmente cuando pasaba el tren, ¿no es cierto? Iba a la estación. Esa cosa tan agradable que veía cuando veía las máquinas, como te voy a mostrar la foto enseguida, que te muestran Claro. la máquina cuando echaba el humo, ese buen humo Ya. que se yo, lo subíamos al Claro. tren excursionista, nos llevaba mi mamá a Pichilemu. A Pichilemu. No, una cosa. Son tiempos distintos. Realmente son tiempos, la tecnología como que es buena, yo no digo que sea buena, pero lamentablemente se ha perdido muchas cosas que eran muy tradicionales y muy bonitas. Muy bonitas. Para nosotros era muy bonita. Y había más contacto, había más conversación, La había gente la más. conocía todo. Claro, No, la gente la conocíamos más todo. tranquilidad, quizás también. Claro, aquí nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que con la Chepina, por ejemplo, la Chepina, toda la familia ahí que había en ese contexto ahí, nos entreteníamos, jugábamos, conversábamos, íbamos de casa en casa. Claro. Todos se conocían. Todo. ¿Te acuerdas de Luciano Lorca, por ejemplo, que era el dueño de la propiedad que tiene Cita Mafalda hoy día? Ya. Cuando tenía un campo ahí, qué sé yo, y ahí trabajábamos nosotros ahí. Digo que nosotros Ya. prácticamente a los 12 años empezamos prácticamente a le tocaba. trabajar. Sí, limpiando cebolla, llegábamos con la cintura, ¿para qué te digo? Ah, diablo, Regando. sí, duro, Sacábamos duro. las aceitunas que tenían de los olivos ahí Ya. y después la llevaba acá a Manuel Rodríguez, donde tenían un negocio. ¿Te acuerdas que tenía un negocio con Ya. Luciano Lorca con la señora Claro. Ana ahí? Y la íbamos allá y sacábamos las aceitunas para que ellos las prepararan. Pues. Claro. Así que no, él me lo era el tío. ¿Siempre en el barrio en 21 de mayo, don José, usted? Siempre en el De barrio. niño, digamos, ahí usted, la Nunca familia. realmente de que yo nací, Ya. nos cambiaron. Nunca se cambió mi padre. Porque inclusive mi padre trabajaba con don Domingo Gatica. Ya. Al frente donde está el colegio Principito, antiguamente, o sea, ahora está el liceo. El Liceo Raúl Silva Enrique. Raúl Silva claro, Enrique, por al supuesto. frente. Ya. Y de ahí por una ventana creo que pololeaba mi mamá. Así que no, muy entretenido. Sí. Entremos al colegio, bueno, ya hablamos del colegio, compañeros, profesores, anécdotas, aniversarios, ¿cómo eran en ese tiempo, don José? Bueno, realmente los aniversarios, me recuerdo más que nada de los aniversarios que celebrábamos nosotros en la enseñanza media, Ya. en la escuela industrial. Ah, Ahí, ya, claro. ya. ¿Por qué? Porque acá pasábamos las fiestas prácticamente de aniversario, no me recuerdo, como que se celebraba solamente los fines de año, ¿no? Ah, ya. Las Pascuas, digamos, así, de Ajá. los niños, se hacían actividades, qué sé yo. Claro. Entonces, pero aniversario propiamente tal, no me recuerdo de eso. Pero sí me recuerdo algo que era fundamental en el colegio, ya que aparte de todo este tema de los alumnos, era que en la escuela aquí nosotros, ¿te acuerdas que cuando estaba el molino? Ujú, ujú. Que lamentablemente el molino cuando se quemó, ¿sabes Claro, que se quemó? sí, claro. Llegaron las platas para reconstruir el molino y hubieron manos negras, digámoslo así, por ahí, y se lo llevaron a San Fernando. Así se perdió el molino y hizo una fuente de trabajo en Ancagua. Y ahí Wow. teníamos nosotros los campeonatos de baby fútbol de noche. Ah, ¿y cómo era eso? Oh, pero eran de muerte el Sampdoria con los piratas de realmente el molino ahí. Ya. Eran unos partidos a muerte, pero Clásicos. claro, clásicos, pero limpios. O sea, a muerte me refiero en la disputa, en la Claro, lucha sana. en el esfuerzo, digamos. Nada de pelea ni cosa por el Ya. estilo. Era muy, muy bueno. ¿Y eso en qué tiempo lo hacían, don José? Lo hacían bien entre 7 de la tarde, por ejemplo, hasta Ya. las 10 de la noche más o menos. Ya. Sí, lo hacían después de las horas de clase, se hacían esto. Era una fiesta. Una fiesta. Y lo otro importante en el colegio, por ejemplo, que me recuerdo que no es decir, como quien dice, autocriticarse en forma positiva uno, sino que nosotros éramos muy buenos para la gimnasia. Ya. Entonces los eventos que se hacían de gimnasia, que hoy en día poco los veo, eran muy estupendos, porque todos los años se hacían, cada curso se dedicaba, pero a presentar hacer una buena presentación de gimnasia. Era como la revista de gimnasia que le llamaban algo así. Claro, correcto. Ya. Nosotros, por ejemplo, me recuerdo cuando
insisto, mi padrino que creo que está en el cielo ahora porque falleció, don Oscar Ya. Rivera, Ujú. nos enseñó y nos hizo, siempre me acuerdo que lo hizo andar en bicicleta, en 2 bicicletas, se Ya. colocaba un tablón, andaban 3 personas en el tablón y uno arriba con una bandera. Nos sacábamos la ñoña cuando empezamos a entrenar, pero cumplimos la meta y lo hicimos. Claro. Eso es lo agradable. Lograba. Cuando uno logra las metas, ese es Está el honor que le queda. claro. Sí, muy Lindos bueno. tiempos eso. No, hermoso. Y los aniversarios probablemente tal de la escuela industrial. Ahí Ya. sí que sí. El paso de Nancagua a San Fernando, don José, fue difícil porque Nancagua, pueblo chico, más campo, Sí. después a San Fernando. ¿En qué viajaba a San Fernando? ¿Difícil en qué sentido? En el sentido de que los costos realmente eran muy altos. Ya. Pero tuvimos la ventaja, y aquí también se lo agradecemos a una persona que también ya creo que está en el cielo, a don Armando Jaramillo Lyon. Ya. Don Armando Jaramillo tenía muy buen contacto con mi mamá, ella fue a hablar con nos llevó a nosotros como alumnos, por supuesto, y don Armando Jaramillo nos consiguió media beca para estar interno en la escuela industrial. Diablo. Entonces, Interno. interno. Ya. Entonces nosotros salíamos el día domingo, que lo íbamos en el tren de los estudiantes el día domingo, y regresábamos el día sábado en el tren de los estudiantes también el día sábado a la casa. ¿Y el sábado vaya a mediodía? Mediodía. Ya. Mediodía. O sea, el fin de semana era cortito. Cortito, cuadrada siempre en eso. Ya. Y ahí nosotros teníamos realmente con el entero los aniversarios que eran muy buenos porque realmente cada colegio organizaba su aniversario. Por ejemplo, la escuela industrial organizaba su aniversario y invitaba a las chiquillas a la técnica. Porque cómo íbamos a bailar solo, ¿no es cierto? Claro. ¿Te imaginas que todos Claro, hubiéramos sido no, gay? claro. Hay que hablar codo. Claro. Pero no, Claro. en ese sentido. Ya. Y los liceos invitaban a las niñas al liceo. Claro. Pero ahí tengo buenas anécdotas del estudiante en la enseñanza media. Ahí Ya. pasé susto y gratificación. Ya. Sí. Y tuvo la oportunidad de seguir, pero por circunstancias De la vida no económicas pude. en el fondo no se pudo. Sí. Pero ha salido adelante, pues, don José, un hombre inquieto, un hombre que No, está abarcando distintas áreas. Dentro de cómo ha ido avanzando en el tiempo, en su vida, don José, ¿en qué actividades ha participado en nuestro pueblo? ¿Deporte, la parroquia, dirigencia social, locomoción colectiva? A ver, Ir ordenando un poco, así Ordenando un cronológicamente. en la escuela, yo creo que los 3 primeros años no fui dirigente en la escuela. Ujú. Sí, en la escuela primaria, digamos así. Ujú. Pero ya después de prácticamente del 4º año para arriba, nunca dejé de ser dirigente hasta la escuela industrial. Ya, Llegando a ocupar el más alto cargo de la escuela industrial siendo el presidente en el año 69. ya. Dentro de los contextos de todas las organizaciones comunitarias, ¿en cuál no he trabajado, podríamos decir? Pues? Ya. He colaborado con el Grupo Guaso, no siendo Guaso, he colaborado. Debe estar a lo mejor si me está escuchando don René, un saludo para él lo sabe perfectamente, siempre he colaborado con la Cruz Roja, apoyando a mi señora que pertenece Claro, a la Cruz por Roja. supuesto. He trabajado como apoderado en las candidaturas, cuando tenía candidata a la Cruz Roja. En la población tiene 40, en este momento tiene alrededor de 42 años. Los 42 años como dirigente de la población. Ya. Después tengo el caso en el paso por Marchihue. Ya. En Marchihue, por ejemplo, fui dirigente de un club deportivo, el Club Deportivo Centro Cultural en aquellos años anteriores. Hoy en día se llama Centro Juvenil. Ya. Y con los bomberos, una gran experiencia con los bomberos, Bien. porque fue uno de los fundadores del Cuerpo Bombero de Marchihue. Que ahí nos costó, como dicen los lolos ahora, caleta para Ya. obtener la personalidad jurídica. Porque las personalidades jurídicas antes se tramitaban vía Ministerio de Justicia. Ya. Entonces costaba Era una mundo. burocracia. No, y más que burocracia, le estudiaban para qué, por qué. Ya. Hoy en día no, tú sabes que ahora se reúnen un día, a los Y 2 días está. ya tienen la personalidad jurídica. ¿Por qué? Exacto. Porque lo otorga la municipalidad. Vamos a seguir conversando con don José, el tiempo avanza muy rápido. Espérennos en sintonía, estamos luego de esto. Estamos de vuelta en una nueva conversación con don José Castillo. Hemos recorrido harto, don José. No, ya estamos cansados ya. Estamos- Don José, usted decía que, estábamos en sus actividades, en las distintas organizaciones que ha estado, en la población, en su población, 42 años. 42 años como ¿Cómo ha dirigente. ido creciendo la población? Bueno, la población, como no sé si te acuerdas tú, Diego, ahí prácticamente había un campo, un terreno, Claro, que ahí claro. había una cancha, cuando se hacía la pampa municipal antiguamente, pues ahí se hacía la pampa antes, pues, Ya. llena de camarones, que se Sí, era un plato. ya. Bueno, cuando nosotros nos construyeron la población y postulé y me tocó la casa, Ya. hacíamos nosotros lo siguiente, en la noche nos dedicamos a pillar camarones, Ah, porque pero en los sitios lleno de camarones. perfecto. Ya. Pillábamos sus 3, 4 camarones, echábamos una cacerola, pero Y siempre los de- comíamos. Ya. Pero después ya me aburrieron, entonces, ¿sabes? Empecé a hacer como bomba. Ah, Le echaba ceniza, salitre, azufre, y así lo fui terminando. Ya. Así.
pero realmente, además nosotros la sufrimos harto, la población la ha sufrido mucho. Yo creo que una de las poblaciones de Nancagua que la ha sufrido más. Primero, el primer año, si tú recuerdas, aquí donde está el liceo, estaba construyendo un gimnasio. Claro, Y claro. en ese año vino una Sí, ventolera me acuerdo. que se cayó al gimnasio y nosotros quedamos casi sin techo. Después nos dejaron sin alcantarillado, Ya. sin las calles pavimentadas, las veredas, ¿para qué te cuento? Entonces empezamos a trabajar. Y la inundación después, Exactamente. del 86. Y aquí nosotros hicimos un trabajo de poder reunirnos y formar la Junta de Vecinos. Y ahí asumió como presidente el finado Óscar Durán. Un recuerdo para él. Claro, muy bueno. Y yo era secretario, fui secretario y tesorero. Pero una vez que falleció don Óscar Durán, ya pasé a ocupar la presidencia hasta el año pasado. Así que me dicen vitalicio en pactas, Vitalicio. no sé por qué, no sé por qué, parece que le gané al caballero. Y claro, y lograron, don José, todas estas falencias que tenían. Participamos en la Semana Nancagüina, en Rodeo, EPAL 18, fuimos juntando fondos y Claro. cuento corto, que al final se hicieron todas las cosas, tuvimos alcantarillado, tuvimos habitación y al final nos sobró plata. Ya. Y los basureros que hay en contorno a la población fue con el excedente que quedaban de plata. O sea, un que trabajo tremendo, sí. No, muy y grande. toda la comunidad participaba. En el Club Deportivo Antártida, Ya. tú sabes, perfectamente. Ahí también otro logro. Yo me recuerdo que cuando compramos la sede, o sea, la sede, porque esa casa era de Olladenel, el apellido del señor. Ya. Estaba en Chimbarongo, fuimos a conversar con él y juntamos plata y nos faltaban, que eso hoy día me acordaba cuando dije, tengo que ir para allá, que no se me olvide. Nos faltaban 500.000 pesos para comprar la casa. Ya. Y en ese entonces actuaba Pablo Pérez, don Sala, del niño Sala, actuaba, se me olvida el nombre de Félix Faría. Ya. Félix Faría, Claro. y el que habla, y se me olvidó que era el presidente de un cabro que ahora trabajaba en Santa Cruz en la Casa Miranda. Ya. Se me olvidó el nombre de este Ya. muchacho. Éramos 5. Entonces, no sé, se me ocurrió estas cosas tontas que me ocurren a mí. Oye, si nos falta plata, ¿a quién le vamos a pedir? ¿Por qué no le vamos a pedir a Flaco Edward? Ya, Y ya, siempre le ya, decimos claro. Flaco Edward, nunca, Sí. nunca un Gabriel, sino que Flaco Edward. Claro. Gabriel. Pero ¿cómo le vamos? Digo, vamos No a hay ver. peor diligencia que la que no se hace. Vamos, ¿y dónde lo podemos? Vamos a dar la vuelta para la municipalidad. ¿Cómo se si por ahí lo encontramos? Ya. Con tan buena suerte que Dios nos puso, nos iluminó Ya. y venía Flaco de la municipalidad. Lo estaba esperando. Fuimos, los saludamos, Ya. muy cordial, qué sé yo. Claro. ¿Qué anda, chiquillo? ¿Te das como para hablar? ¿Qué quiere, pues, cabrón? ¿Cómo es su palabra? Y le explicamos. Ya. Dijimos, tenemos este problema. Claro. ¿Y cuál es el problema? Lo dijo. Yo se lo presto. Listo. Así, pues, si ni siquiera él... O sea, de esa idea que se le vino a la mente salió. Fructificó. Y así la Antártida tiene la sede hoy en día. Qué bueno. En el deporte, dirigente de él, presidente, también fui presidente del Club Deportivo Antártida. Representando a la Antártida, fui dirigente de la Asociación de Fútbol Ya. y después fui dirigente en la ANFAP, Ujú. representando a Antártida en la 4ª división. Y ahí en 4ª división me tocó en 3 oportunidades ser director de turno, me tocó en Colina, me tocó en Pudahuel y me tocó en la Florida. Don José, con toda esta actividad que usted tiene, con toda esta ajetreo en su vida, la familia, ¿cómo lo ve? ¿Cómo le decía? ¿Le reclamaban de repente? Porque me imagino que poco estaba. Qué importante eso, Diego, importante. Yo creo que ahí yo le pido disculpas, honestamente, públicamente a mi familia, porque realmente muchas, y ellos lo saben perfectamente, muchas veces lo tuve que dejar de lado, porque preferí las organizaciones comunitarias, incluso hasta con mi familia. Eso lo reconozco y por eso le pido perdón desde aquí públicamente, Claro. porque realmente fue así. Y ha sido mi manera de ser así. Es la vocación de dirigente. Es la vocación. Yo no puedo, si tú por ejemplo me dijiste hoy día a las 8, no, Claro. no a las 8:1, Claro. es a las 8. Claro. Entonces yo aprendí eso de mi padre y no se me, creo que no se me va a quitar nunca. Ya. Pero trabajar es un lema que siempre lo he tenido y que gracias a Dios Claro. me había dado No fue- esfuerzo físico, me había dado buena vista, me ha dado buena salud, ¿no es cierto?, en ese sentido, me ha iluminado, ¿no es cierto?, a veces mi actuar. Exacto. No, sí, ¿Cómo realmente. entra en el recuerdo que yo tengo de usted, don José, de la locomoción colectiva? ¿Cómo, bueno, ya nos contó algo, pero ¿cómo empieza? Porque uno si recuerda hace 15 años los colectivos Sí, eran muchos. Hoy día, ¿hay acá o no? buena pregunta. Ujú. Mira, voy a empezar por lo primero. Claro. ¿Cómo entré ahí? Y por eso es que nombré a esas 3 personas que dije yo, Gonzalo Silva, a señora Coque y a Aníbal.
Porque yo trabajaba en el Fondo Tenquelén, como sabes tú, trabajé 10 años en el Fondo Ya. Tenquelén. Y el último año, Roberto León, mi cuñado, era el Ujú. administrador, pero ese último año le pusieron un administrador por sobre él, Hernán Fortes. Ya, Era un viejo jodido. ya. Pero el Fortes llevaba las cosas bien y no tenía problema. Resulta que el día que salía a vacaciones, como a 10 de la mañana, me llamó y me dice, José, me dice, ¿cómo estamos para salir a vacaciones? Ni un problema, don Hernán. ¿Cómo está el packing? Está ordenado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vinimos a verlo, lo encontró impecable. Ya, Entonces me dice, oye, ¿por qué no te haces cargo al frigorífico? ¿No que hay un frigorífico ahí, no? claro. Le dije, don Hernán, yo no entiendo mucho en frigorífico, pero si me lo entregan, yo voy a tratar de aprender y yo lo acabo. Y ya, listo, ni un problema. Cuando regresé a trabajar, lo primero que hice, llegar antes de la hora, por supuesto, ir a presentarme y no me recibió. Fui 3 veces en la mañana y no me recibió. Era el tipín 7 para las 12, una cosa así, me llamó, me saludó muy agradable, me hizo tomar asiento, dije, estas cosas no están Algo muy se buenas. viene. Sobre azul. No le puedo creer. Entonces, como me pagaban todo, no tenía que reclamar. Claro. Y ese tiempo recibí yo alrededor de 970.000 pesos en Ya. aquel entonces. Y había visto yo cuando viajaba de aquí en bicicleta a San Gregorio, todos los días, invierno y verano, había visto que había un auto que decía se vende, colectivo. Claro. Entonces cuando recibí la plata como a los 5 días conversé con mi señora y voy a ir a Santa Cruz, ¿qué es lo que pasa con ese auto? Y fui, y me encontré que nada más era un muchacho de aquí en Ancagua, Ya, Jorge Blanco. ya. ¿Tú te acuerdas, Jorge Ya, Blanco? ya, claro. Entonces él lo vendía. ¿Y cuánto vale el colectivo? 1.100.000 pesos. Ya, ya. Entonces le dije, oye, pero yo tengo 900 nomás, porque dije, tengo que sacar licencia, porque no tenía licencia clase A1, y hay que regularizar tu situación del auto. Entonces, no. Y si te pago 100.000 pesos a 30 días y los otros 100 a 200, Ya. ni un problema, pero tenéis que traerme documento. Ah, Y aquí viene la parte buena. ya. Me dije ahí mismo, ¿y a quién le pido? Sí, pues claro, porque... Ah, entonces en el colegio, el Principito, Mm. yo fui durante 4 años presidente de curso donde estaba la Mabel, 3 años presidente del Centro General de Padres y Apoderados. Por Dios, los brinquetos. Fui el primero, Ya. entonces por eso que con Gonzalo tenemos una afectividad Por muy grande los supuesto. dos, y aquí viene la parte buena de ellos. Mm. Dije, voy a ir a hablar con don Gonzalo Claro. Silva. Fui a hablar con él, me recibieron muy atento, los sacó como siempre, pero al instante cuando le hablé de los cheques, Ya. ellos como pidieron permiso y salieron los dos como por el lado de la cocina que Claro. tenía. Si me está escuchando, yo creo que vas a ver, se va a recordar. Y conversaron entre ellos, cuando volvieron me dicen, señor Castillo, me dice, usted sabe que cheque no se le presta a nadie. Ya. Dije yo, bajo. Sería. Claro. Y después me dice, pero ¿cómo le vamos a decir a usted que no cuando usted ha trabajado tanto por el colegio? No le puedo creer, mira, qué bueno. Y así llegué. Y en el caso de Aníbal, que no tenía licencia clase A1, él también me apoyó, pero súper alto en ese sentido. Y así fui llegando a la Empezó. promoción colectiva. ¿Cómo Claro. es ese trabajo, don José? Mire, tiene sus bemoles. Ya. Tiene que ser ordenado. Mm. Uno no se puede desordenar. Si uno se desordena, lamentablemente yo siempre he dicho, no está soneado, no tiene remedio. Pero cuento corto de la locución colectiva ahí, cuando yo ingresé deben de haber habido más o menos como 30 y tantos autos. ¿Que eran de acá de Nancagua solamente? No. Ah, ya, de... Habían de Santa Cruz, del Olor, de Chépica, de Ya. San Fernando, y de varias partes. Sí. Ujú. Y aquí en Ancagua más o menos eran como 4 nomás. Ya. Sí. Y asumí la presidencia de los colectivos. Ya. Ahí hicimos crecer los colectivos. Hicimos Ya. crecer, abrimos recorrido a Pichilemu, llegamos a tener 57 autos. Después vimos que Pichilemu no nos resultó bien al tercer año. Ya. Y trabajamos 2 años bien. Entonces tratamos de ver qué podíamos hacer. Entonces le dije a un dirigente, otro dirigente, oye, ¿por qué no me acompañáis a hacer un recorrido para el lado de San Vicente? Le dije, ¿cómo sabéis si tenemos alguna posibilidad por ahí? Hicimos un estudio y presentamos el proyecto ante la municipalidad, tanto San Fernando como de San Vicente. Fui a hablar con el alcalde de... Como realmente me cuesta hablar con las autoridades, Claro. fui a hablar con el alcalde de San Vicente, Ya. lo encontró buena la idea y nos dieron un lugar y que llevamos hasta el curita de aquí en Ancagua a inaugurar el recorrido a San Vicente. ¿Y todavía? Todavía funciona, muy buen recorrido en el sentido que ya sabemos el trabajo que, cómo trabajamos con la locomoción mayor. Ya, correcto. Tenemos la ventaja nosotros que sabemos los horarios que trabaja la locomoción mayor. Ajá. Y para acá, para Santa Cruz, están quedando 3 autos. Eso es lo que quedan. Eso es lo que quedan de Santa Cruz. Está quedando el Cocotelosa, que le decimos nosotros, que muchos Ya. lo conocen así, porque si el nombre no lo saben, Ya. Pozo y Santana. Y tengo entendido que por lo que escuché hoy día, ni siquiera he sabido que Santana haya vendido el auto para Chimbarongo. Así prácticamente le quedan 2.
O sea, ya ha ido. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue decayendo en nuestra zona? Hablemos de Santa Cruz, San Fernando, don José. Por una razón muy sencilla. La llegada de la locomoción aquí, mayor, digamos, claro, como se dice. Sí, la locomoción mayor lo mató. Pero ¿por qué lo mató? Porque también hay que ver por qué, el por qué. Aquí, lamentablemente, me encuentro culpable. Ya. ¿En qué sentido? En que, como yo tengo buena fe, pensé que la otra persona también tenía buena fe. Ya. Hicimos un compromiso con la señora Virtudes Ruiz, lo digo con nombre y todo, con la señora Virtudes Ruiz cuando vino. Porque ella nos fue a buscar cuando estábamos en el paradero que estaba en Chillán. Entonces ella construyó su terminal y nos fueron a buscar, y nos fueron engatusando por allá. Y fuimos viendo que era positivo en principio. Y llegamos a la conclusión que sí podría ser, pero con un compromiso. Ya. Los que están en Chillán se transportan al terminal del Loro. Ya. Y no entra nadie más. Ya. Esa fue la claro. idea. Ni se abre nuevo recorrido de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Estamos de acuerdo. ¿Y qué pasó? La señora Virtudes, con ese actuar español, 2 meses estuvimos bien, y al tercer mes autorizó al señor Araya para que abriera recorrido a Santa Cruz. Y ahí murió la línea de Santa Cruz. Así fue muriendo. Sí. Hasta que tenemos 2 prácticamente. 2 prácticamente. Echa de menos eso, es esta parte, porque usted trabajó obviamente en el recorrido de Santa Cruz. ¿sí? Mucho. Claro. Sí, yo en la mañana, por ejemplo, eso es otra cosa importante. Yo aquí, la gente muchas veces, le digo, yo no, como que no me conocen. ¿En qué sentido? Que cuando empecé a trabajar en la locomoción colectiva, yo salgo de noche y llego de noche. Entonces, ¿cuándo me veo? Cuando hay reuniones en alguna organización o los fines de semana. Claro. Entonces, lamentablemente es así. Y iba a buscar gente a las casas. Usted me enteraba que la gente del banco lo iba a buscar a la casa. Iba a buscar a la gente del banco, iba a buscar a un asistente social del Hospital de Santa Cruz, una visitadora social de Palmilla, y una que trabajaba en la fiscalía. Entonces yo iba a las casas a buscarla y partía a Santa Cruz. O sea, yo daba la vuelta ahí. Bonito recuerdo Santa Cruz, me fue bastante bien. Inclusive, después cuando trabajaron mis hijas y mi señora, logramos juntar algunos dineros y nos compramos otro auto y logramos tener 3. Pero lamentablemente después los choferes no se podía. Hoy en día, honestamente, aunque tú no lo creas, siendo tonto o buena persona, hay un señor que me debe más de 6 millones de pesos por haberle entregado los autos a él. Diablos. Así es sencillo. Diablo. Arrancar para adelante, ¿no? Don José. ¿En qué estamos, José Castillo, hoy día dentro de toda esta actividad que siempre ha tenido usted inquieto en la parte de dirigente social? Hablando de eso, ¿es ingrato ese trabajo, ese oficio de ser dirigente social, don José? A veces. Yo creo que a veces, ¿en qué sentido? Que tal vez en el momento van a haber muchas críticas, pero cuando uno saca las cosas adelante, se fortalece. Y ahí te viene el otro tema. No lo saco yo, lo sacamos. Claro, como comunidad. Y si no nace, si no sale, que es malo el dirigente, no saca ni una cosa. Es ingrato. Es ingrato, sí, es ingrato. Pero acostumbrado. Sí, se acostumbra uno. Se acostumbra, yo me he acostumbrado, reitero, tantas batallas, digamos así. En todo ámbito, en todo ámbito. Claro. Cuando fui como presidente de la Escuela Industrial, cuando tuvimos una huelga de 15 días, Colegio Tomado, y hablar con Máximo Pacheco y Finado como ministro de Educación, cuando nos golpeaba la mesa. Entonces todas esas cosas, bro, y cuando salimos adelante, son agradados. Realmente le ganamos la batalla, digamos. Claro. Ellos querían bajar de grado a la escuela. Entonces los estudiantes para terminar 4º y 5º tenían que irse a Curicó o a Rancagua. Y como la comunidad vio que era positivo, nosotros nos cooperó. Club de Guaso, Centro para Progreso, Club de Leones, la municipalidad, los alumnos secundarios. Y cuando fuimos a hablar con él, la municipalidad nos puso un bus y iban 2 dirigentes por cada organización comunitaria de la red. O sea, así las cosas. Así se va haciendo el trabajo. Sí. Ahí también tuve cosas bonitas y lo más ingrato que tuve ahí fue efectivamente que fui secretario de la FESEMCOR, Federación de Estudiantes Secundarios de Colchagua, y después salí elegido secretario general de la FEITECH, Federación de Estudiantes Industriales de Chile, sexta región. Se llevó las elecciones en la Escuela Técnica de San Fernando, ahí se llevó las elecciones. Gané por una amplia mayoría, pero los macucos eran de Rancagua. Entonces pues hicieron una reunión entre ellos, me bajaron de grado. No le puedo creer. En vez de secretario general, me habían puesto como secretario de Bienestar. Entonces fui y les dije, buenos días y hasta luego. Claro, si no era... Bueno, desgraciadamente
No sé si era, pero en este país siempre pasan este tipo de situaciones. Sí. No, y uno está expuesto a eso. Claro. Sí. ¿Cómo ustedes, como usted decía, don José, en las organizaciones sociales, cuando ustedes logran sacar un proyecto adelante, que es bueno el dirigente, Exacto. pero cuando no resulta, que es malo? ¿Cómo ustedes van esa angustia, esa frustración, esa molestia, ese dolor quizás que ustedes sienten? ¿Cómo lo van liberando? ¿Cómo lo van sacando? La experiencia les va enseñando ya a decir, bueno, esto es así. Mira, en el caso personal, Diego, como tú te dices, yo creo que me desahogaba. ¿Por qué? Mm, Por una razón muy sencilla. Nunca pertenecí a una sola organización. ya. Entonces siempre estuve en 2, 3, qué sé yo. Mm, Entonces, si me iba mal en una, sí, a lo mejor, pero en la otra estaba bien. ya, claro. Por ejemplo, hoy en día, sí, el dolor que tengo en estos momentos, hoy día recién nomás, tuve que retirarme de la reunión porque estábamos con el diputado Espejo, Ujú, por el problema que tenemos nosotros del Comité de Vivienda Pedro de Valdivia. Ese es ujú. un dolor tremendamente grande que ya llevamos 12 años batallando. Hemos estado con 4 ministros y no ha pasado nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. El otro día conversábamos inclusive he aprendido muchas cosas que no sabía. Por Claro. ejemplo, lo que saben los niños ahora, o sea, nacen sabiendo usar el celular, uno no. Claro, No, si uno ya aprendía a mandar correo y me exacto. estaba comunicando con el diputado Barro, por ejemplo, por correo. Ya, Entonces, esas cosas son las que le duelen a uno cuando no salen, cuando se siente frustrado porque hay mucha burocracia, como dice usted. Por una cosa tan simple, porque yo no la veo tan difícil. O sea, si le está dada la condición y está con un certificado de inhabitabilidad de una casa, ¿qué cuesta otorgar un subsidio? claro. Está cumpliendo todas las normas que ellos le piden. Mm. Pero no, ahí viene el problema político. Ah, ya, se Lamentablemente. mete. Lamentablemente. Está en todas partes, desgraciadamente, el concepto aquí. Es el pajarito que realmente no deja que la flor crezca. ¿Cómo fue su...? Bueno, nosotros como programa no tenemos un corte político, don José, pero debo preguntarle a usted, ¿cómo encontró su incursión política? ¿Fue agradable? ¿Una linda experiencia? ¿Qué resultado? ¿Cuáles son las conclusiones que usted saca de esa actividad dentro de todas las que nos ha comentado aquí en el pueblo de Nancagua? La catalogo como una experiencia más. Mm. Que no recuperé lo que gasté. No, Somos dos. realmente no. Denominador común, ahí estamos totalmente Pero de acuerdo. una experiencia bonita y me encontré un poco desamparado. Ya. ¿En qué sentido? Y aquí lo voy a decir públicamente y espero que me perdone si me equivoco. Mm, Yo representé a la tercera edad. mm, Entonces cuando me buscaron, porque yo no he sido nunca un político. Si Claro. yo hubiese sido un político, por ejemplo, te digo honestamente, por ahí tipín 35 años, donde yo cuando trabajaba en Pintaba Tequenes, por Paraguay. Mm, ejemplo, cualquier gente que mm, participaba en el Club Deportivo Antártida, cualquier gente que me conocía y que me Claro. quería, ahí habría podido ser. Ya. Pero acá era distinto. Pero, ¿qué me hizo realmente participar? Que saqué cuenta. Dije, si la tercera edad mm, son 22 grupos que hay en la Unión Comunal. mm, Sacamos la cuenta que eran alrededor de 700. Mm. Pongámosle 600, Mm. bajemos un tanto por Claro, ciento. claro. Y de ahí bajemos el 50%. Mm, Eran 300. Mm. Más los votos que podía controlar, habría salido. Claro. Pero entonces no tuve ese apoyo, entonces realmente eso me dolió. Sinceramente, lo digo honestamente, me dolió. Claro. Pero después recapacité y dije, sí, una linda experiencia, sí, ya sé cómo es la política, porque nunca he sido un político. Claro. Porque si hubiera sido político, inclusive cuando trabajé en Marchihue, Mm. a lo mejor no habría estado ni vivo siquiera. Ya. Claro, Ah, porque en Marchihue, claro. cuando trabajé en Marchihue, Mm. yo entré trabajando, arrancando espino, y fui escalando, Ya. llegando a ser administrador de la planta de incubación de Marchihue. Ya. Entonces cuando llegué a lo más alto, en el 73, Diablos. era administrador. Complejo. Entonces, complejo. ahí tomaron un día en la noche, hicieron Mm. una balacera los señores carabineros Mm. y tomaron detenido a todas las cabecillas que habían de la empresa. Y el Mm. único que se quedó afuera fui yo. Suerte. Creo que no suerte. Ya. Creo que porque como nosotros de la planta de incubación, el trabajo que llevábamos a efecto era procesar los huevos. Mm. El huevo fértil se incubaba Mm. y el huevo infértil se vendía como consumo, que lo que consumimos nosotros es el huevo infértil. Ya, claro. El que no realmente no va a dar pollito, digámoslo así, para que lo Ujú. entienda la gente. Claro. Entonces ese huevo se vendía. Y ahí pasaban a comprar mucha gente, huevo. Y como
Todos me conocen mi desplante, Mm. yo con todos he sido igual, pero normalmente, ¿para qué estamos con cosas? El que tiene un poquito más plata siempre uno trata un poquito mejor. Hay que ser honesto en ese sentido. Y había un señor que siempre pasaba a comprar huevos. Pero cuento corto, que cuando pasó esto, un día a mí me bajaron de la administración 2 días. Me tuvieron más abajo. No se puede, me pusieron de nuevo. Y pasó un señor a comprar huevos y me dice, ¿cómo estáis, José? Más o menos nomás andino, porque ya lo conocía ya. Claro. Antonio Morfino de Litueche. Ah, ya. Más o menos más andino. ¿Qué te pasó? No, le dije, me tuvieron 2 días debajo del cargo. ¿Y por qué? Me dijo. No tengo idea, le dije, pero realmente me sacó del bolsillo, me dio la mano al bolsillo y me pasó una tarjeta y me dijo, toma, ahí tenés. Cuando te pase algo, me llamáis inmediatamente a mí, porque el que manda aquí en la sexta región soy yo. Ah, Y diablos. si te dejamos a ti aquí es porque no te encontramos nada. Ya. Y si hubiese sido político, Claro. porque claro. a mi familia cuando pasó esto, yo les dije honestamente, mi señora lo sabe, que me debe estar escuchando, yo se lo dije. Si a mí algún día, carabinero, me viene a tomar detenido, dame por muerto. No voy a aceptar que nadie me ponga las manos encima. Claro. Claro. Felizmente y gracias a Dios, no fue así. ¿En qué está hoy día, don José? ¿En qué, dentro de todo, en qué parte, en qué dirigencia está, en qué grupo? Presidente del Comité de Vivienda Pedro Valdivia, Ya, tesorero de la Unión Comunal, ya. secretario de un sindicato en San Fernando Ujú. y presidente de la Asociación Gremial de Taxi Colectivo de San Vicente. ¿Y cómo se distribuye, don José, en el tiempo, las actividades? Tipo autoridad, pues. Ya. No siento mentiroso. La cara, ya, organizándose. No, organizándose bien. Ya. Yo creo que eso es importante. O sea, en ese sentido, creo que trato de ser lo más ubicado posible para organizar. Por ejemplo, como tú decías y te decía yo, mira, ando marcado. Ando marcadito, Ando claro. marcadito, ¿por qué? Porque ayer tuvimos el congreso, ¿no es cierto?, de la CONAPIPE en Santiago, donde estuvimos con grandes autoridades, que esa yo creo que para mí, en lo Como personal, dirigente. como dirigente, creo que ya fue la cúlmine. Ya, Creo que no voy a tener otra posibilidad con la que tuve ayer. ya. De estar con 4 ministros de Estado, con la Presidenta de la República y con todos los presidentes caperuzos, que podemos decir así. Ya. Imagínate usted estar con el presidente de los camioneros, con el presidente de los panaderos, con el presidente de los furgones escolares, con el presidente de la Conatacoch, que es nuestro presidente, Ya. y así, pues entonces, con esa gama de autoridades, yo creo que nunca más, porque con ministros había estado, Claro. con diputados había estado, con senadores había estado. Pero con todo esa en cosa, conjunto. nunca. Ya. nunca. ¿Y cómo fue Entonces, esa experiencia, don José? enriquecedora. Ya. Le queda muy grato a uno, aunque ni siquiera hable uno. Ya, pero Porque estar realmente ahí. Está claro, estar ahí y ver que la presidenta es encallada. Porque, no me digáis nada. O sea, una buena experiencia para, Muy linda. digamos, no finalizar, porque usted va a seguir trabajando, me imagino. Igual. Claro, pero es una etapa que usted no esperaba llegar, No. quizás. Y ahí, pero tú, mira, en el día sufrí las 2 experiencias, esa positiva y una negativa. Ya. Porque después en la tarde tuvimos reunión de nosotros, Ujú. de la Confederación Nacional de Taxi Colectivo Conatacoch. Y ahí estuvo Roberto Santana, que es el subsecretario de Transporte. Y tuve una reunión con él. Y nos defraudó, pero totalmente, y que al final le dijimos que si él no nos conseguía una entrevista con el ministro, medidas íbamos a tomar. Ah, ya, claro. Medidas íbamos a tomar. Ujú. Sí. Es lo que corresponde. Nos vinimos muy desagradados con él. Se nos está terminando el tiempo, don sí. José, pasó muy rápido. ¿Qué sueño tiene usted para Nancagua, para su pueblo de Nancagua, en el que ha participado en tantas áreas como dirigente, como activista y como activo participante? ¿Qué sueño tiene para este pueblo? Yo conversaba estos días, el otro día, ¿cuánto fue antes? Ayer con Cecilia, que podríamos llamar 2 sueños, uno personal y uno comunitario, digamos así. Que realmente ojalá nos miráramos las caras y nos dijéramos de frente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pero en forma respetuosa, sincera, humilde, sin aquella arrogancia que muchos usan. Creo que eso sería muy positivo. Y en el caso, como opinábamos delante de los escolares, que ojalá entraran en la onda de tomar las responsabilidades, pero también cumplir lo que tienen que hacer ellos. Creo que eso sería un sueño pero tremendamente grande. Y el otro que le decía a Cecilia el otro día, lo va a hacer para la risa, le decía, me gustaría que cuando me muera, cuando me vaya al funeral, levantarme del cajón y ver cuántas personas habían detrás mío. Eso lo va a ver de arriba, don José, seguramente. Bueno, don José, tome esta conversación como un homenaje a todo su trabajo como dirigente Agradecido. social, de todas las actividades que ha hecho.
y para quedar también en la historia de este programa que estamos haciendo, en la historia de nuestro pueblo. Así que le agradecemos que nos haya acompañado hoy día. No, yo te agradezco a ti, Diego, agradecer a la gente que realmente siempre ha estado a mi lado y que me ha respaldado, y pedir disculpas si yo en alguna ocasión he tratado de perjudicar directa o indirectamente a alguien, porque a veces uno comete errores, claro, y no se da cuenta. Exacto. Y a esa gente sí le pido disculpas humildemente, porque tú sabes, nosotros trabajamos en la parroquia y tenemos que, no digamos que solamente la parroquia, sino que el tema cristiano, digamos así, y tenemos que respetarnos entre nosotros. Perfecto. Sí, muy gracias, don José, buenas noches. Gracias, estimados amigos, soy Diego González Zúñiga, esto ha sido una nueva conversación y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.